Y hoy tenemos a Jesús que viene después de su bautismo, después de ese momento muy especial, donde se ve claramente allí toda la Trinidad, ¿no? Donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos juntos dando un mensaje, y el mensaje era de que Cristo, el Mesías, Jesús, venía con el propósito muy claro, el propósito de dar redención, que Él era el cumplimiento de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y que ahora se daba el último campanazo para dar la hora exacta, y ese era Jesucristo. Después de este evento tan impresionante del bautismo, donde me imagino que los que estuvieron allí escucharon la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, tuvieron que cambiar sus vidas directamente en ese momento. Era claro que allí había descendido el Espíritu Santo y se había conjugado toda la persona de Dios, toda esa Trinidad que la Biblia no dice específicamente, pero que muestra en todas partes de las Escrituras, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Quería empezar diciéndoles que estamos en un mundo de oposición constante. ¿Y qué significa esto? No somos conscientes, porque si fuéramos conscientes de esta realidad, nos volveríamos locos al instante. Pero estamos en una oposición constante, segundo a segundo. La realidad que nos rodea puede ser de las tinieblas o de la luz. No hay nada intermedio, hay una lucha constante entre las tinieblas, entre Satanás y los demonios, y entre Dios y los ángeles y la iglesia. Pero no nos estamos dando cuenta, a veces nos damos cuenta de repente si pasamos por la calle y vemos que hay una ofrenda a algún dios pagano, o vemos de repente algunas señales satánicas en alguna película de terror o en algo específico. Cuando hablamos, me acuerdo que en un momento estaba muy de moda el tema de los pactos satánicos, ¿no? Que hay pactos de algunas sectas que son satánicas con famosos, ¿no? Y eso es una realidad, no era un invento. Lo único que nosotros englobábamos a todo el mundo, ¿no? Ya metíamos a todos ahí. Pero va mucho más allá de esto, la realidad que vivimos. Si nosotros tuviéramos esa capacidad que Dios le dio al siervo de Eliseo para ver una realidad espiritual, la realidad espiritual que lo rodeaba, veríamos que hay una lucha constante entre el bien y el mal. Tal vez veríamos ángeles y demonios por diferentes lados con esa visión espiritual, y nos daríamos cuenta de que lo que nosotros hacemos como iglesia es importante en esa lucha, en todo momento, porque esto no para. Y vamos a ver cómo es esta lucha espiritual, qué debemos hacer en esta lucha espiritual, cuál es nuestra función. No estamos para ser meros espectadores, sino estamos para defender uno de los lados, que es el lado del Señor, el lado de Dios. Y lo que nosotros hagamos, lo que nosotros proclamemos, lo que nosotros decidamos para nuestra vida, eso va a hacer que la lucha avance para un lado o avance para otro. Tenemos la vida eterna, tenemos la redención en Jesucristo, y el diablo, Satanás o los demonios no pueden poseernos porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos nuestra salvación asegurada en el Señor. Pero esto no implica que no podamos ayudar a que avancen las tinieblas muchas veces. Esto tiene que ver más allá de la redención con nuestra santidad, con nuestra obediencia, con nuestras decisiones. Y vamos a ver acá ¿qué tienen que ver? Bueno, todas estas historias que vemos en Lucas 4 es que se ve en cada una de ellas esta misma lucha espiritual. Lo único que acá tenemos el ejemplo perfecto para saber cómo avanzar. ¿Por qué? Porque el protagonista es Jesús. ¿Y quién más que Jesús va a saber cómo enfrentar estas luchas espirituales? Leemos allí en Lucas capítulo 4, de versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué dice esto? Bueno, veníamos del bautismo, ¿no? Desciende el Espíritu Santo sobre Jesús.
Allí se encuentra la Trinidad y eso pone el sello para decir, bueno, se está cumpliendo toda la profecía y ahora con el poder del Espíritu Santo voy a hacer toda la obra que el Padre me encomendó. Entonces dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el mismo Espíritu al desierto. Acá aclaremos algo. Sí, el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Para qué lo lleva el Espíritu al desierto? ¿Saben lo que pasa después? 40 días, ¿qué hace Jesús? Está ayunando por 40 días. Tiene 40 días para tener un encuentro con el Señor. ¿Saben que el número 40 en la Biblia siempre habla de una transición? Después que tenemos el 40 es porque va a pasar algo diferente, porque empieza algo nuevo, algo que es importante, ¿no? 40 años gobernó David, 40 años gobernó Salomón, 40 días y 40 noches estuvo allí el Moisés en el monte de Sinaí. 40, hay 40 por todos lados en la Biblia, ¿sí? Los 40 ladrones no tienen nada que ver, no está en la Biblia eso. Pero hay 40 por todos lados y significa que hay una transición. Después de ese número de 40 va a venir algo que es importante. En este sentido, cuando Jesús terminara sus 40 días de ayuno, lo importante era que comenzaba su ministerio y que iba a comenzar en Galilea. Así que sí sería importante estos 40 días para prepararse para lo que venía. Entre esas cosas que venían estaba su propia muerte en la cruz. Así que iba a estar 40 días allí. El Espíritu lo lleva al desierto. La palabra desierto siempre es este lugar apartado para acercarse a Dios, ¿sí? Recordamos al pueblo hebreo caminando por el desierto 40 años también. Fíjense este paralelismo que hay entre este pasaje y 40 años del pueblo hebreo caminando por el desierto. El pueblo hebreo debía prepararse esos 40 años para poder entrar a Canaán, a la tierra prometida. Jesús había estado 40 días también para lo mismo, para acercarse al Padre y prepararse para comenzar su ministerio allí en Israel y después para que esto se extendiera también a todos los sitios del planeta. ¿Por qué digo que el Espíritu nos lleva a ayunar al desierto? Porque luego aparece la tentación. Y uno dice, bueno, pero el Espíritu lo llevó para que lo tentaran. No, el Espíritu lo lleva a ayunar. Y allí aparece Satanás que lo quiere tentar. Dios no tienta a nadie. Dios no te va a tentar. Uno no le puede echar la culpa a Dios porque comió ese pastel que no debía comer. No, Dios no te tienta. Podemos reconocer una tentación de una prueba fácilmente. Si nosotros tenemos diabetes y tenemos un pedazo de pastel, Dios sabe que no lo debemos comer. Y cuando se nos presenta y nos dan ganas, eso es tentación. No, Dios me está probando. Ahora, ¿por qué se confunden tanto? Porque Dios aprovecha la victoria en la tentación para que vos des un paso más hacia Él. Entonces, el haber vencido la tentación te hace más maduro. Pero no porque Dios mande la tentación. Dios no tienta a nadie. Y esto lo dice claramente Santiago. Dios no tienta. No piensen que Dios va a tentar a alguien. Pero no va a usar tus debilidades a ver si caes o no caes. La tentación tiene el objetivo de hacerte caer. La prueba tiene el objetivo de hacerte madurar. Son cosas diferentes. Satanás quiere que caigas y te va a estar tentando. Satanás, los demonios. Ahora vamos a ir hablando de todas estas cosas. Pero así que el Espíritu lo lleva para tener un encuentro con el Padre, Jesús con el Padre y con el Espíritu también en esta Trinidad perfecta en el desierto durante 40 días, donde Jesús deja de comer para menguar su carne y así poder acercarse con más facilidad al Padre. Entonces fue llevado por el desierto por el Espíritu por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Fíjense una cosa, Satanás o el diablo en este caso está hablando de una persona, me refiero a una personalidad única, no está hablando de cualquier demonio, sino del mismo Satanás. Esto se da pocas veces en la Biblia,
Esto se da pocas veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde Satanás mismo es el que va a enfrentarse con alguien. Lo que pasa es que acá estamos hablando de Jesús, que es, después el mismo pasaje va a revelar que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, y va Satanás en persona. Satanás no es omnipresente, él no puede estar en varios lados a la vez, así que Satanás tenía que estar presente en ese momento. Por eso cuando Satanás aparece es porque es algo importante. Nosotros tenemos la costumbre de decir, es el diablo cochino Satanás que me está persiguiendo. Bueno, no, Satanás seguramente no nos esté persiguiendo a nosotros. No somos tan importantes para perseguir a nosotros. Seguramente esté entre políticos importantes, entre cosas que él pueda mover y que puedan influenciar sobre muchas personas. Él tiene obviamente sus huestes espirituales de maldad, que son aquellos que van a hacer la obra de Satanás, ¿sí? Pero a diferencia de Dios, que nosotros podemos ir al Padre directamente, en cualquier lado que estemos, porque Él es omnipresente, Satanás no tiene ese poder. Así que en ese momento estaba allí dedicándose a Jesús. Por eso es interesante cuando dice allí, el diablo lo tentaba. Nos parece que es una tentación más. No es una tentación más. Ahí está Satanás. Está el príncipe de las tinieblas. Allí mismo diciendo, bueno, yo me voy a hacer cargo de esto. Dice, no comió nada, como habíamos dicho, 40 días. Y claro, si no comes durante 40 días, ¿qué pasa? Al final, tenés hambre. ¿Sí? Tenés hambre. Y es lógico. Y saben que hay una diferencia en el griego. El griego usa dos palabras para hambre, ¿no? Una es el hambre por necesidad, es decir, tengo hambre y quiero comer. Y otra tiene que ver con el hambre, con el apetito, ¿no? Con el hecho de, me gustaría comer algo, pero no es hambre. Esta hambre es un hambre por necesidad, un hambre biológica, algo que si no come se muere, ¿sí? Entonces el cuerpo le está diciendo, Jesús, por favor, come algo, ¿sí? 40 días había estado sin comer. ¿Tiene algo de malo tener hambre? ¿Es pecado? No, ¿verdad? No es pecado. Sin embargo, allí aparece Satanás para tentar. Porque hoy hablamos de un pastel cuando uno es diabético. Bueno, tenemos que rechazarlo. Pero el tener hambre es algo totalmente natural. Y fíjense que Satanás utiliza lo común, lo natural, lo que es aceptable muchas veces para tentarnos. Pero si esto que me apareció acá no tiene nada de malo, no puede ser de Satanás. Si no tiene nada de malo, o es de Dios. Es de Dios. No tiene nada de malo, no hay moralmente nada malo en esto. Sin embargo, hay que estar atento porque Satanás puede tentarte con cosas que no tienen nada de malo. Tener hambre, ¿es algo malo? No. Y allí apareció Satanás, encontró el momento, la excusa perfecta para tentar a Jesús. Dijo, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Dice, bueno, pero ¿por qué tenés hambre si eres el Hijo de Dios y podés hacer milagros? ¿Por qué? Ahora, Satanás no estaba considerando que Jesús, esos 40 días que no comió por una decisión propia. No porque no tuviera que comer. Él decidió no comer. Le dice, bueno, pero ahora tenés hambre. ¿Por qué no le decís a una piedra que se convierta en pan? Y la respuesta de Jesús es, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. ¿Y qué le está diciendo con esto? Nosotros diríamos, bueno, Jesús, pero si no comés, te morís, ¿no? ¿Cómo de la palabra de Dios? Porque la vida que nosotros consideramos a través de la carne es una vida limitada en esta tierra. Tiene que ver con comer para sobrevivir, abrigarnos para pasar el invierno, tener un techo, pero tiene que ver con la vida en esta tierra. La palabra de Dios es vida en abundancia, es vida eterna. Y esa es la diferencia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. El alimento más importante en nuestra vida
en nuestra vida eterna es la palabra de Dios. Dice, bueno, si aceptaste a Cristo en tu corazón, si vivís para Él y te morís de hambre, es una lástima, pero vas a seguir teniendo vida. Porque la vida eterna no se alimenta del pan que comemos, se alimenta de la palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús a Satanás? Tenés una visión corta de las cosas. No tengo miedo a la muerte, a lo que me pase, porque para eso vine. Sin embargo, Satanás va a tentar por el lado de la carne, del pan, y él le dice, es mucho más importante tu mirada, la mirada de la vida eterna, que la mirada del cuerpo, de lo material. Una de las cosas que debemos hacer en esta lucha espiritual es tener una mirada del reino. Una mirada del reino significa una mirada mucho más extensa a nuestro cuerpo físico, a nuestro alrededor. Tenemos que tener una mirada eterna, más allá de las circunstancias, y saber de que muchas veces nuestro cuerpo va a menguar. Muchas veces puede ser que nos encontremos en peligro. Hoy, gracias a Dios, acá no hay persecución. Pero en países donde hay persecución severa, no hay otra que tener una mirada eterna. Porque no sabes cuánto más vas a vivir. Si te van a agarrar, si te van a torturar, si te van a castigar y si te van a matar. Y allí no hay otra que saber que la vida no está en el pan, no está en el cuerpo, está en la palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios? Porque en la palabra de Dios está el mensaje del Evangelio, están las promesas de la vida eterna y podemos confiar en ella. Porque en la palabra de Dios está la verdadera autoridad para nuestras vidas. Podemos estar tranquilos si tenemos el alimento de la palabra de Dios. Dice, luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Sí? No se sabe esto si fue una visión, si realmente lo llevó hacia este lugar, pero aparece acá como en un monte muy alto, en la cima de un monte muy alto, y le dice, y le muestra los reinos de la tierra, ¿no? Seguramente en una visión, porque para ver los reinos de la tierra en un monte muy alto. Y le dice, a mí se me ha dado todo esto y yo puedo dártelo si me adoras. Primera característica, Satanás puede tentarte con cosas comunes que son legales y que están bien, como dijimos, como tener hambre. Pero también se acostumbra mucho decir verdades a medias y tenemos que tener mucho cuidado. Una verdad a medias es una mentira. Cuando a una verdad le ponemos una piquita de mentira, es todo mentira, ¿sí? Ya está todo contaminado. Ustedes no se tomarían un vaso de agua con una gota de veneno, ¿verdad? Bueno, esto pasa igual con Satanás. Lo hizo con Adán y Eva y con muchas verdades y poquitas mentiras. Acá fíjense lo que dice. A ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos. Obviamente que eso es mentira, ¿no? Porque no, si Satanás le entrega el poder de los reinos a Jesús, se acaba Satanás. Pero además, los reinos ya son de Cristo. No era el tiempo todavía, pero Jesús va a ser el rey de todo el universo, de toda la tierra, y eso ya estaba profetizado. En su segunda venida, cuando Él venga, se va a establecer como rey sobre todos los reinos. Le está diciendo algo que es cuestión de tiempo para que pase. Fíjense que Satanás también ahí tiene algunos problemas con la profecía. Le está prometiendo algo que Jesús ya lo tiene garantizado a futuro. Él es el rey de todos los reinos. Todavía no, va a ser en su segunda venida, pero lo va a hacer. Y ya Él es el rey del universo, como cantamos muchas veces. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Es verdad esto? ¿El mundo le ha sido entregado a Satanás y él se la da a quien quiere? Sí y no. Es verdad que Satanás es príncipe de este mundo, tiene libertad para moverse en este mundo, pero él no hace exactamente lo que quiere. Él está limitado por el poder de Dios y por el poder que Dios le otorga a la iglesia. ¿Saben que la iglesia lo que hace es parar el avance de las tinieblas? Y a veces no nos damos cuenta de eso, y la Biblia lo explica muy bien. Cuando el Espíritu Santo
se vaya, es decir, no hay iglesia si no hay Espíritu Santo, ¿sí? Si el Espíritu Santo vuelve al Padre, la iglesia se acaba. Es decir, lo que hace que seamos iglesia es el Espíritu Santo, ¿sí? Es lo que nos genera, lo que genera la comunión entre nosotros, es lo que nos da ese sello como iglesia. Ahora, cuando dice que el Espíritu Santo no esté y se vaya, es porque la iglesia también se fue, ¿sí? El Espíritu Santo lo tenemos nosotros como un sello, como una promesa que no se va a ir de nosotros. Es decir, que está hablando del arrebatamiento. La iglesia se va. ¿Pero qué dice? Ahí va a poder avanzar el enemigo. Recién ahí, cuando la iglesia ya no esté para detenerlo. ¿Qué responsabilidad que tenemos? La responsabilidad de frenar al enemigo. Entonces, Satanás hace lo que quiere realmente con los que no obedecen a Dios, hace lo que quiere. Con los que obedecen a Dios y con los que tienen al Señor de su lado y el Espíritu Santo, no tanto. No hace lo que quiere ni entrega lo que Él quiere. Simplemente lo que Dios le permita hacer. Y Dios no va a permitir que toque a ninguno de sus hijos. Sí lo puede tentar, pero no los puede poseer. Y respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si nosotros vemos la tentación, después vemos Hebreos capítulo 4, creo que 4:15, si no me equivoco, que dice que Jesús fue tentado en todo, pero a diferencia de nosotros, nunca pecó, ¿sí? Pero fue tentado en todo. ¿A qué se refiere Hebreos cuando dice que fue tentado en todo? Porque uno puede decir: nah, pero no había marihuana en la época de Jesús, entonces con marihuana no fue tentado. No es tentado en cada una de las cosas del mundo, es tentado en todo, tentado en su mente, tentado en su cuerpo y tentado en su espíritu. Y acá tenemos ese ejemplo. Él es tentado en su cuerpo con el pan, es tentado en su mente cuando ve la visión de los reinos, y ahora Satanás lo tienta en su espíritu, diciéndole: pero tirate si los ángeles te van a recoger. Eso dice la profecía. Lo que está haciendo Satanás, ya dijimos que Satanás nos puede tentar con algo que es válido, nos puede tentar a través de verdades y mentiras entreveradas, y ahora la tentación de Satanás tiene que ver con sacar de contexto un pasaje de la Biblia. Miren lo que hace Satanás: saca de contexto un pasaje de la Biblia. Este pasaje que menciona Satanás no es para ese tiempo, no es para cualquier momento, tiene un contexto. Y tenía que ver con la victoria final de Jesucristo sobre la muerte y sobre el pecado. Cuando vemos el contexto completo, tiene un tiempo esto. Pero lo sacamos de contexto y entonces lo usamos para cualquier cosa. Cuidado con sacar de contexto las cosas, porque Satanás es una de las modas que tiene. Sacar de contexto los pasajes de la propia Biblia para confundirnos a nosotros también. Ahora Jesús, en vez de decirle: bueno, está sacando de contexto, Satanás, un poco de hermenéutica, vamos a estudiar un poquito, ahí Él le responde: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Acá no tentarás, es más bien no probarás, no vas a probar a Dios, no tentar. No quieras probar a Dios, hacer una prueba a ver si Él cumple con lo que dijo, ¿no? No podemos poner a nuestro profesor de liceo en penitencia. Hay una jerarquía ahí, ¿no? No podemos ir y decirle al gerente de la empresa en que trabajamos: estás despedido. No se puede, porque no tenemos esa jerarquía, ¿sí? No tenemos la jerarquía para probar a Dios en nada. Vamos a avanzar más rápido para ocupar más texto. Cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Es un tiempo kairos, este es un tiempo hasta esperar otra oportunidad, significa. Se apartó esperando alguna otra oportunidad para tentarlo, ¿no? Muchos comentaristas dicen que esta oportunidad se da cuando en el monte de Getsemaní. Pero bueno, no sabemos. Pero sabemos que Satanás se aleja por un tiempo hasta esperar el momento exacto, un momento más indicado
Esto es prácticamente como decir, bueno, Satanás no tuvo suerte con lo que quiso hacer, no le salieron las cosas, entonces dijo, bueno, vamos a esperar un poco, y se quedó por allí mismo, por la zona de Galilea, esperando la oportunidad para tentar de vuelta a Jesús. Terminan los 40 días y Jesús vuelve en el poder del Espíritu a Galilea. En otros evangelios, cuando habla de la finalización de los 40 días, dice que bajaron ángeles y lo alimentaron. Jesús sale del desierto y empieza ahora sí su ministerio en Galilea. Dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Así que Jesús empezó a caminar por toda Galilea. ¿Y dónde empieza a ir? A las sinagogas, ¿sí? Las sinagogas eran lugares de donde se aprendía de la Escritura, donde se oraba, donde se tenía comunión. No era el templo, era un lugar más chico. Había muchas sinagogas en diferentes lados. No se sacrificaba en ese lugar, ni se presentaban ofrendas en ese lugar, sino que era un lugar de estudio bíblico, un lugar de oración, un lugar de comunión. Muy parecido a lo que tenemos ahora acá. Es más, la iglesia dice que proviene de la palabra eclesia. Santiago, en su libro, en vez de usar la palabra eclesia o eclesia, usa la palabra sinagogue para hablar de la iglesia. La sinagoga, que dice que fue algo que inventó Esdras, ¿no?, en su época para el estudio bíblico, y allí quedó por todo Israel. Jesús empieza a predicar en la sinagoga. ¿Quiénes están en la sinagoga? Los judíos. En la sinagoga hay generalmente judíos. Puede ser que vaya alguno que no fuera, pero era algo para los judíos. Empieza entonces su predicación a los judíos en toda Galilea. Y dice que su fama se extiende por todo alrededor. 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. A Nazaret había ido después de Egipto, después de la persecución de Herodes. Más o menos como a los 6 años se piensa que fue a Nazaret y allí se crió, ¿no? Allí vivió hasta que fue grande. Y bueno, acá parece que ya se había ido de Nazaret un tiempo antes, ya estaba viajando, y ahora dice que vuelve a Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado, en el Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Cuáles eran las costumbres de la sinagoga los Shabbat, los sábados? Bueno, hicieron un sábado especial de una festividad especial, se hacían otras cosas, pero los sábados, los Shabbat en la sinagoga comúnmente se leía primero un escrito de la Torá. Eso es lo primero que se hacía. Comúnmente lo hacía el rabí más importante de la sinagoga, leía un escrito de la Torá. A continuación, otra persona leía un escrito de algún profeta. Isaías era lo que más se leía en ese momento. Leía un escrito de un profeta. Y luego esa persona, después de leer el escrito del profeta, enseñaba la relación entre la Torá y ese escrito. Fíjense qué complejo que era, ¿no? Tenían que conocer las escrituras. Obviamente se hablaba de una profecía bíblica que tuviera que ver algo con el pasaje de la Torá que se había visto. Jesús entra y le dan esa oportunidad de compartir la parte de los profetas. Ya se había compartido el mensaje de la Torá. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, el sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, un rollo, ¿no? No era un libro como el nuestro, un rollo del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro o el rollo, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. En primer lugar, este pasaje llama la atención porque se evitaba leer en la sinagoga. Como era una referencia directa al Mesías, si ellos todavía estaban esperando al Mesías, este pasaje no era común leer en la sinagoga. Se leía la misma porción, no voy a decir capítulo, porque los capítulos son después, la misma porción de rollo, pero más abajo. ¿Y qué está diciendo acá? Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Obviamente está leyendo, dice, bueno, no se está adjudicando nada todavía, está leyendo un texto, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Todo lo que va a decir ahora tiene una connotación espiritual.
No pensemos que es que trajo plata para sacar de la pobreza a la gente, ¿no? Para dar buenas nuevas a los pobres. Tiene que ver con la pobreza espiritual, con aquellos que no se sienten dignos de estar delante de Dios. ¿Y quiénes son? Todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros éramos pobres espiritualmente, porque no teníamos la capacidad, lo que necesitábamos para acercarnos a Dios con libertad. Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que no pueden ver justicia y no pueden ver la presencia del Señor en el pueblo. Estos son los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Los cautivos es porque son los pecadores que están cautivos, presos por el pecado. Después Pablo dice muy bien en Romanos, ¿no? El pecado nos pone cadenas y somos esclavos del pecado y estamos cautivos por el pecado. Y Él vino a liberarnos de esa cautividad. Dios te va a sacar de la cárcel del pecado. Las consecuencias de lo que hacemos en esta vida van a seguir, pero Dios nos va a sacar de una prisión que es mucho más grande, que es la prisión del pecado. A dar vista a los ciegos, dice, a dar vista a los ciegos, a aquellos que no pueden ver al Señor. Ellos estaban totalmente cegados con un velo, dice también Pablo, ¿no? Un velo que no los dejaba ver. Y Él viene a darle vista a estos ciegos y a poner libertad a los oprimidos, ¿no? Un poco de lo que hablamos. Y a predicar el año agradable del Señor. Y este año agradable del Señor es predicar el año en que el Señor cumplirá su propósito en el pueblo. Era una forma de decir el año de la venida del Mesías. Hasta ahí todo bien. Leyó una escritura de Isaías. Buenísimo, no es algo común que escuchemos, pero bueno. Entonces, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y dice, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué estaban los ojos fijos de la gente de la sinagoga en él? Porque estaban esperando ahora que dé la enseñanza. No había terminado. Dice, pará, te sentaste, pero no tenés que enseñar. Jesús comúnmente cuando iba a enseñar algo importante, se sentaba. Era una forma de decir, esto es algo que tenemos que prestar atención, estar tranquilos, no es de pasada. Se sentaba y enseñaba. Esto aparece muchas veces en las Escrituras también. Se sentó y todos lo miraban esperando su enseñanza. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de ustedes. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y acá hay algo interesante. Primero, ellos se habían asombrado con la autoridad que hablaba. Es decir, cuando Jesús hablaba, algo pasaba en ellos, ¿sí? Lo que hablaba sabían que eran palabras de verdad. Sin embargo, algo se oponía. Pero este no es el hijo de José. Dije, este es el hijo de José. Yo lo conocía bien. Estaban ahí con la madera o con el albañil, depende de cómo se diga esto de carpintero. Y entonces eso es una oposición. Y le dicen, bueno, ustedes dirán, médico, a ver, cúrate a ti mismo. Y empiezan a probar a Jesús. ¿Qué es esto? Ustedes dirán que les dé pruebas de lo que estoy diciendo, porque él habían entendido de que estaba diciendo que el Mesías estaba en ese lugar. Dame pruebas, dice. ¿Y por qué dice, haz los milagros que haces en Capernaum? Esto puede ser por varias cosas. Primero, porque Jesús haya pasado antes por Capernaum cuando visitó Galilea, que hizo varios milagros en varios lugares, o puede ser porque en Isaías 8 y 9 habla de un lugar donde Jesús iba a tener, donde el Mesías iba a tener su centro de operaciones. Y justamente ese lugar que estaba entre dos tribus es donde estaba Capernaum. Cuando fundan la ciudad de Capernaum, la fundan en ese sitio, según el pasaje de Isaías 8 y 9. Entonces, Capernaum era donde iba a estar el Mesías. Entonces le dice, bueno, haz los milagros que harías en Capernaum también aquí en Nazaret. Y Jesús les contesta diciendo, bueno, de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra.
Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué está diciendo? Miren, me metí en una sinagoga con judíos, en mi pueblo de Nazaret, leí las escrituras. Ustedes mismos vieron que mis palabras tenían autoridad y que yo hablaba con autoridad, pero ahora están dudando. Ahora empezaron a dudar. ¿Saben qué? No se trata de mí, se trata de obedecer a Dios. Si no quieren obedecer a Dios, no pasa nada. Hay gente que obedece a Dios. Acuérdense que Elías, en la gran sequía, que era por el pecado del pueblo de Israel, Dios había puesto una gran sequía allí en Israel, no fue a las viudas de Israel. Terminó con una viuda de Sarepta, que era fenicia. No era judía, era una gentil. ¿Pero por qué terminó con ella y no con las viudas de Israel? Porque ella obedeció. ¿Se acuerdan de la historia? Elías dijo, haceme unas pizzas con mozzarella. No, pero no tengo harina, apenas me queda mozzarella. Me como esta pisita, digo más, ni pizza, me como como es, figaza, ni salsa me queda, y me muero. Andá y hacelo, obedecé. ¿Y ella qué hizo? Este tipo está loco, la sequía le retorció el cerebro, perdió neuronas, algo está mal. No, fue y obedeció. Y todo se empezó a multiplicar, y hubo bendición. Pero era una gentil, obedeció. Y Naamán era un enemigo del pueblo de Dios, no solamente era gentil, era enemigo de Israel. Y va a Eliseo con lepra. Y al principio dice, no, está loco este tipo. Y después hablan con Naamán y lo convencen para que le haga caso a Eliseo. Le pedía que se tirara 7 veces al río Jordán. Pero Eliseo, ¿te estás burlando de mí porque soy enemigo? No, obedeció. Fue y se tiró 7 veces al río Jordán. ¿Y qué pasó? Se curó. ¿Pero por qué? Porque obedeció. ¿Qué era Naamán? Sirio. No era judío, era sirio. Miren, podemos ser el pueblo de Dios, los hijos de Dios, pero si no hay obediencia, no tenemos aseguradas las bendiciones del Señor. Si no hay obediencia, hay cosas que van a perdurar en nosotros, como la salvación, como la vida eterna, pero no esperemos bendición si no hay obediencia. Hay algunos que me obedecen, tranquilo, ustedes no obedezcan, yo voy a otros que ellos sí obedecen. A ellos sí los voy a bendecir. No creamos que por ser el pueblo de Dios tenemos aseguradas las bendiciones en nuestra vida. No, debemos obedecer. Allí Jesús estaba en la sinagoga con el pueblo de Dios, con judíos. ¿No quieren obedecer? No pasa nada. Acuérdense que todo el pueblo de Israel tenía muchas viudas, pero Elías fue a una que no era judía. Acuérdense cuántos leprosos había en Israel que Dios no curó y fue a curar a Naamán, que era un sirio. ¿Por qué? Porque ellos escucharon y obedecieron. Ahora, ellos escucharon palabras con autoridad, pero no obedecieron. Tenían demasiadas cosas que discutir, demasiadas complicaciones. No me convence esto. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, probame con algún milagro, haceme algo, ¿no? Hace algo para que te crea. Y había perdido, le quitaban autoridad a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús. 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Fíjense en una iglesia, dice todos se llenaron de ira. Allí usa la palabra todos. Todos se llenaron de ira. Imagínense, estamos acá en la iglesia y yo digo algo acá que les molesta a todos. Niños, grandes, medianos, todo les molesta. Pero no es que dicen, che, no, eso que hiciste está mal. No, se enfurecen y se llenan de ira.
No es que se enojaron, se llenaron de ira, empezaron a agarrar, ¡ah! ¡Y no! ¿Y qué? Y todos así, llenos. ¿No parece algo satánico? Pero como adentro de la sinagoga, en la iglesia imposible. La iglesia es la casa de Dios. Satanás no actúa acá. No lo dejamos entrar ahí. La obediencia a Dios es lo que nos aleja de Satanás, no la iglesia como lugar. Ahora, ellos estaban llenos de ira, totalmente iracundo, pasado de rosca. Yo imagino agarrando todo, tirando todo alrededor. Lo agarraron a Jesús y se lo llevaron a un monte, a un pináculo alto. ¿Les suena algo esto? Lo llevaron a la cima de un monte. Ya lo vimos esto. Satanás había llevado a Jesús a la cima de un monte. Yo pienso que Satanás ahora lo lleva por segunda vez. Lo llevó la primera diciéndole, ve todos los reinos y adorame. La idea de Satanás era hacerlo caer. Ahora, ellos llevan a la cima del monte a Jesús para hacerlo caer y matarlo también. Van 2 veces que Satanás lleva a Jesús a la cima de un monte para hacerle daño. Dice que Jesús pasa por el medio de ellos y se va. En el griego no es que desaparece, como algunos piensan de que de repente pasó. ¿Y dónde está Jesús? ¿Se nos escapó? ¿Dónde está? No, no pasa así. Él pasa, dice que atraviesa a las personas, es el verbo que usa en el griego, atraviesa a las personas que en este lugar y se va yendo, dice, como algo que va pasando de a poco, se va yendo. Jesús no salió corriendo, no huyó, no escapó, se fue caminando despacito. Pasó por el medio y se fue caminando despacito, dice, se iba yendo, y se iba yendo. No hay ninguna urgencia, es un paseo. Nadie puede frenar la obra de Dios. Nadie puede hacer que algo cambie en la voluntad del Señor. No era la hora para la muerte de Jesús. Pasó en medio de ellos y se fue paseando, saludando. No hay chance. Por eso es que como iglesia debemos acercarnos a la obra del Señor, saber cuál es la obra del Señor. Y en vez de, con nuestras actitudes, nuestros pecados, desautorizar la palabra de Dios, debemos comprender la obra de Dios y obedecerla. Escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Después se encuentra, Jesús con un hombre impuro, un hombre con un espíritu impuro. Dice, descendió a Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba y se admiraban de su doctrina. Otra vez, lo escuchaban y se admiraban, porque su palabra tenía autoridad. Esta palabra admirar tiene que ver como tener temor también, ¿no? Admirarse, pero con temor. Diciendo, ¿qué es esto? Es algo grande. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo sé quién eres el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Todos estaban maravillados y se decían unos a otros, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus impuros y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de la región. Esta palabra autoridad que usa es la misma palabra que Satanás usa cuando le dice, te daré autoridad y poder sobre todos los reinos. Esta gente le está diciendo, este tiene autoridad y poder. Lo mismo que Satanás le había prometido. Ya tenía autoridad y poder. No necesitaba que nadie se lo diera. Lo escuchaban y se daban cuenta que tenía autoridad y poder. Ahora se encuentra con alguien poseso. No digan poseído, que está mal, poseso. Alguien poseso, es decir, con un demonio, que estaba en la sinagoga. Dice, ¿qué hace un demonio en una sinagoga? Porque me imagino que un demonio lo menos que quiere hacer es ir a escuchar las escrituras. Dice, ¿qué hace? ¿Fue a orar a la sinagoga? ¿Qué hace un demonio en la sinagoga? Y la conclusión que yo hago es, ¿cómo estaría esa sinagoga? ¿No? ¿Qué pasaría ahí adentro? Y lo que más me sorprende es que dice, tiene tanta autoridad que le dice a los demonios que salgan, y salen. Pero ya había personas que quitaban demonios. Los fariseos quitaban también demonios, no era algo nuevo. Había personas endemoniadas, iban personas
iban rabí importantes a quitar demonios allí también. Pero se ve que no salían. Se ve que hace tiempo que no sacaban un demonio ni por casualidad. Yo me imagino que ya el hombre, este poseso, ya a veces se sentaba en una banca de la sinagoga como una rutina. Porque nadie quitaba, ya se habían acostumbrado, como, y bueno, el endemoniado, este no sale, este es para siempre. Y fíjense que habla en plural, dice, ¿qué tienes con nosotros? Habla en plural y después habla en singular, dice, yo sé quién eres. Hay muchas teorías con respecto a esto, pero yo pienso que está hablando de él como demonio y del cuerpo que está poseyendo. Ya se había apoderado, ya somos nosotros. Dice Jesús, cállate y sal de él. No quería que todavía se revelara mucho con respecto a que él era el Mesías, porque el pueblo judío tenía un concepto muy errado del Mesías, pensaba que lo iba a liberar del pueblo romano, entonces él quería ir de a poco, revelando de a poco esa verdad. Así que lo manda a callar. Entonces el demonio, derribándolo de en medio de ellos, salió sin hacerle daño alguno a este hombre, que pensaba que, bueno, que era de él, que era su pertenencia. Todos estaban maravillados y se decían unos a otros, ¿qué palabra es esta? El demonio lo larga en la mitad de la sinagoga, donde estaban todos allí, y así como Jesús le dice, sal de él, sal fuera de él, en el griego es como una doble, dice, sal fuera, afuera de él, si lo tradujéramos de forma literal, sal fuera, afuera de él, quiere decir que se va en realidad lejos de él, muy afuera de él, y a través de este milagro que Jesús hace, la palabra de Dios y la autoridad de Dios sale afuera de la sinagoga y se extiende por todos lados y su fama se extiende. ¿Cuánto más afuera sale lo que Dios ha hecho en nuestra vida de este lugar? ¿Cuánto más afuera? Porque Dios ha hecho ya milagros en nuestra vida. Mereciendo la condenación, Él nos dio salvación y vida eterna. Nos dio perdón de los pecados. ¿Cuánto sale ese milagro hacia afuera de esta iglesia? ¿Cuánto se extiende la fama a causa de que nosotros estamos maravillados de lo que Dios hizo en nuestra vida y queremos contarlo? Bueno, después Jesús sana a la suegra de Pedro y le quita la fiebre. Reprender la fiebre no es que haya un demonio, ¿no? Reprender, en la palabra en griego, quiere decir hablar con autoridad para sacar algo. ¿Sí? Eso es como reprender. No necesariamente es porque rezongó a la fiebre. ¿Sí? La fiebre es un síntoma de algo que tenía, una infección o algo que tenía esta mujer, pero habló con autoridad para quitar eso que estaba pasando. Obviamente Jesús no quita la fiebre, quita la enfermedad. La fiebre es solamente un síntoma de esa enfermedad. Pero bueno, acá en las Escrituras dice que quitó la fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre se le fue. Pero, ¿qué hace la suegra de Pedro? También en Capernaum, allí estaban en Capernaum, cuando Jesús la cura. Dice que Jesús, la expresión es que Jesús prácticamente se le tira arriba de la suegra, ¿sí? Es decir, se acerca y dice que su cuerpo prácticamente está encima de ella. Y allí reprende a esa enfermedad. Seguramente lo hizo en silencio, pero habló con autoridad. No pegó un grito reprendiendo así. Lo hizo a los oídos, por eso que se acercó tanto, porque hay intimidad, porque a él le interesaba el acercamiento con esa persona. Y allí cura a la suegra de Pedro. ¿Y qué hace la suegra de Pedro? Voy a descansar porque estuve tanto con fiebre. Se levanta y sirve. Se levanta y le sirve. No se tomó 2 días. Dijo, no tengo fiebre. Por favor, Señor, vení, ponete cómodo. ¿Qué te hago? La comida. Ya estaba así. Ella quería servir al Señor. Quería servir al Señor. Y después tenemos a Jesús que sana a muchos enfermos. Allí llega en la noche en Capernaum, cuando se estaba poniendo el sol, y empieza a curar a una cantidad de enfermos y endemoniados también. Y él podría haberlo hecho simplemente diciéndolo, sí, pero cada uno apoyaba sus manos sobre él. ¿Por qué? Porque Jesús quiere estar cerca de nosotros. Jesús está con nosotros. Él es alguien que podemos acercarnos y Él puede abrazarnos, puede tocarnos. No es algo que está lejano. No es que mandamos una carta y vemos si hay respuesta. Él, aunque tiene la autoridad
con su palabra de curar a quien quiera, y sabemos la historia del soldado romano, de curar a quien quiera solamente con su palabra. Él quiere acercarse a nosotros y tocarnos. Él quiere estar muy cerca de nosotros, porque más allá de la sanidad, Él quiere una relación. Sigue por Galilea predicando y la gente no quería que se vaya. Como conclusión, estamos en una lucha espiritual constante, donde cada vez que se predique la palabra de Dios, van a haber demonios o el mismo Satanás que va a estar preocupado. Cuando la luz avance, Satanás estará preocupado, así como estuvo preocupado cuando vino el Hijo de Dios, así como estuvo preocupado cuando se reveló la verdad del Mesías. Cada vez que nosotros revelamos la verdad de Dios, allí el enemigo va a querer meter la pata para que todo caiga. Ese es su trabajo, eso es lo que él quiere hacer. Él sabe que está condenado, pero mientras que esté en este mundo, antes de que llegue ese tiempo, él va a hacer el mayor daño posible. Ahora, nosotros cuando decimos somos soldados de Cristo, no es solamente una imagen bonita, es una realidad. Nosotros como iglesia, día a día, luchamos para que el reino de Dios avance. Y esto es una batalla por ganar terreno. Y es así. Hermanos, si no obedecemos a Dios, si no estamos con una comunión cercana con Cristo, si realmente escuchamos la palabra, pero le quitamos autoridad no obedeciéndola, entonces le estamos dando lugar al enemigo. No porque seamos cristianos vamos a estar lejos de las tentaciones de Satanás. A diferencia de Jesús, nosotros muchas veces hemos caído. Ya sabemos que podemos caer una y otra vez. ¿Dónde está el secreto? En la obediencia de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Sé que esto es muy general. Dice, bueno, pero ¿por dónde arranco? Arranquemos por conocer la palabra de Dios. Segundo punto, obedezcamos la palabra de Dios. ¿Y cómo hago? Son muchas cosas. Bueno, los 10 mandamientos. Los 2 mandamientos principales en el Nuevo Testamento. Practiquemos 1 Corintios 13. Empecemos de a poco, pero seamos obedientes. Y recordemos todos los días que no solo del pan vive el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Cuando el enemigo quiere atacarnos, vayamos a la palabra de Dios como hizo Jesús. Cuando el enemigo quiere atacarnos, veamos qué es lo que Dios opina de lo que Él está diciendo. No nos alejemos, seamos proclamadores del mensaje del Evangelio en todos lados y que la fama de Cristo se extienda mucho más allá de esta iglesia. Oramos. Gracias, Señor, te damos por este pasaje tan rico, Señor, con tanta cosa, con tantos mensajes buenos para nuestras vidas, Señor. Capaz que decirlo hoy es fácil, pero después llevarlo a la práctica no lo es tanto, Señor. Lo bueno es que tenemos al Espíritu Santo, Señor, para poder hacerlo. Y sabemos que es posible porque tú lo mandas a hacer. Y que por medio de tu Espíritu Santo podemos acercarnos más a ti y podemos ser obedientes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos sobre todo a pensar en qué cosas no estamos siendo obedientes. Ayúdanos a escuchar tu palabra y entender que más allá del predicador, más allá del medio que usemos para escuchar tu palabra, más allá de qué tipo de Biblia usemos, tu palabra tiene autoridad y debemos alimentarnos de ella. Ayúdanos a creerte a ti, a creerle a la palabra, a creer lo que tú has puesto en la Biblia, Señor, y poder llevarlo adelante. Señor, sabemos que esta lucha espiritual no es salir a reprender demonios, ni agua bendita, ni hacer oraciones extravagantes, ni nada por el estilo, Señor. Esta lucha espiritual se gana con obediencia. Señor, que estemos siempre de tu lado, Señor, siempre del lado de la luz, y que en lo que nos toca a nosotros podamos hacer avanzar esta luz a aquellos que están en la oscuridad, Señor. Que nos uses a nosotros para dar vista a los ciegos, Señor, con el mensaje del Evangelio, porque es el mensaje del Evangelio que cambia vidas, no nosotros. Pero úsanos a nosotros como herramientas en tus manos. Somos iglesia, Señor, y estamos aquí para eso.
Esa es nuestra misión. Ayúdanos a no ser como esta sinagoga donde todo se desvirtúa y donde los demonios viven con libertad, sino a que tu Espíritu Santo se mueva por todos los lugares aquí en nuestras vidas y a través de nuestras palabras para alcanzar a más personas para ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Lo dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.